Se dice por ahí que todos merecen una segunda oportunidad para poder enmendar los errores del pasado. Sin embargo, también se dice que el perro vuelve a su vómito. Hace unos días, el portal Índice Político publicó que la Segalmex, institución de la que es titular Ignacio Valle Fernández, a quien todos lo consideran un representante del salinismo dentro de la Cuarta Transformación, es acusado de poner una serie de candados a productores para que malbaraten sus productos a terceros. Isidro Pedraza Chávez, presidente de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina UFIC, acusó a la Segalmex de imponer fuertes restricciones al momento de adquirirles sus granos, lo que provoca que muchas toneladas sean rechazadas y tengan que vender el producto sobrante a coyotes que pagan un menor precio poniendo en indefensión a los productores agrícolas. Pero ¿quién es este funcionario que le mete goles a la Cuarta Transformación atentando contra la economía de los pequeños productores? Ignacio Valle Fernández es un sobreviviente de ese PRI de la época de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Este último fue quien le dio su primer cargo público en 1966 como jefe de la Oficina de Vendedores Ambulantes, cuando fue secretario de Gobernación. Posteriormente lo nombró secretario particular. En el mandato de José López Portillo, aquel presidente que dijo que defendería al peso como un perro para luego disfrutarlo con una actriz del cine de ficheras y vivir como rey después que dejó la presidencia, lo nombró en 1977 director general del Instituto Nacional Indigenista y luego como coordinador de Coplamar, Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, como si se tratara de un premio, fue nombrado en 1983 embajador de México en Argentina y en 1988 embajador de México en Cuba. En ese mismo año, cuando el innombrable Carlos Salinas de Gortari, tras una polémica elección, llega a la presidencia del país, lo nombró director general del popular y famoso CONASUPO. En esa época, el Estado inició un proceso para liquidarla, poniendo a la venta sus activos y cerrando sus tiendas al público. Cabe destacar que la CONASUPO se creó por decreto presidencial el 23 de marzo de 1965, durante el gobierno de Díaz Ordaz, pero sus antecedentes parten del presidente Lázaro Cárdenas, quien en 1937 creó un comité para proteger a los pobres ante la alza generalizada de precios y para asegurar el abasto de trigo en las zonas urbanas y evitar así su encarecimiento. Como se puede ver, la CONASUPO era un instrumento del Estado para apoyar a las clases más necesitadas durante los años 70, pero como todo lo que toca el PRI, se convirtió por 3 sexenios en una cueva de ladrones donde se destacan los nombres de Raúl Salinas de Gortari y Carlos Jan González, quienes la utilizaron para enriquecerse e impulsar sus carreras políticas. La primera estocada se la dio José López Portillo, al permitir que las compañías transnacionales empezaran a dominarla y a beneficiarse de los subsidios dirigidos a los pobres. Luego Miguel de la Madrid, traicionando la memoria de Lázaro Cárdenas, le restó facultades y retiró los subsidios al trigo, leche, aceite, huevo y carne. Después, el personaje más oscuro de la política mexicana, Carlos Salinas de Gortari, quien tenía como titular de esa institución al mismo Ignacio Ovalle Fernández, ahora redimido y funcionario de la Cuarta Transformación, pusieron a la venta 9 plantas industriales, 589 CONASUPER y 25 supermercados, retiraron concesiones a 2.144 tiendas y transfirieron todas sus bodegas. Según la revista Proceso, fue Ernesto Zedillo quien, con el pretexto de la crisis económica, pone fin a esta institución de asistencialismo estatal, una víctima más de la política neoliberal adoptada desde el presidente Miguel de la Madrid. Al cerrar CONASUPO, se sepultaron también las pruebas de corrupción de 3 sexenios. Nos desviamos un poco del tema, pero es importante saber que este personaje, Ignacio Valle Fernández, fue también un instrumento y estuvo en comunión con el régimen que destruyó las instituciones del país. También se le recuerda por su iniciativa cuando aún era director de la CONASUPO, del otorgamiento diario de 1 kilo de tortilla a las familias en situación vulnerable, el Tortivale, que fue muy criticado en aquella época, considerándolo un beneficio ridículo, y también se le acusó de ser una estrategia populista y destinada a la compra del voto. En los años 90 llegó al Congreso como diputado federal por la vía plurinominal y después de terminar su periodo desapareció de la vida política. Pero 2 décadas después, el 16 de agosto de 2018, como si se tratara de la película La Era del Hielo, el presidente Andrés Manuel López Obrador resucitó la carrera política de Ovalle Fernández, al nombrarlo paradójicamente titular del nuevo organismo denominado Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, constituido por la fusión de los existentes organismos DICONSA y LICONSA,
sucesores de la desaparecida CONASUPO. Conociendo el pasado priista, salinista y populista de Ignacio Valle Fernández, se pueden especular muchas cosas. O es como una especie de caballo de Troya del PRI para debilitar desde su cargo la imagen de la Cuarta Transformación ante las elecciones que se avecinan. O por otro lado, sus genes priistas ya están programados para hacerle el trayecto más difícil a los mexicanos para luego sacar beneficio de eso.